Muy buenas tardes, amigos, seguidores y todos aquellos que están interesados en conocer sobre los asuntos de responsabilidad médica. ¿Cuándo se genera un daño? ¿Cuándo se puede reclamar? ¿Ante qué autoridad? ¿Cuál es el procedimiento o el proceso judicial para hacer reclamaciones en asuntos que nos afectan la salud de nosotros o de nuestros seres queridos, en algún procedimiento médico, en alguna cirugía y también aquellos estéticos? Para todos que nos han escrito, nos han contado sus historias, muchas gracias. Hemos preparado muy especialmente este programa sobre la responsabilidad médica para todos ustedes con mucho cariño. Y por eso he invitado a uno de los juristas más destacados en la materia, el doctor Luis Miguel Valenzuela. Él es abogado litigante con especialización, o mejor dicho, con experticia en responsabilidad médica y acceso a la salud y derecho a la salud de la Universidad Externado de Colombia. Sus años de litigio le han permitido recorrer diferentes escenarios y también conocer las diferentes facetas y las jurisdicciones para poder acceder a las reclamaciones médicas. Pero esto nos lo va a contar él en unas palabras mucho más sencillas. Por ahora recibámoslo con muchísimo cariño y démosle una bienvenida muy especial a este espacio en las redes sociales dedicadas a la justicia y el derecho, hoy particularmente a la responsabilidad médica. Bienvenido, Luis Miguel. Doctora Alita, muchas gracias por esta oportunidad. Realmente es un tema muy lindo, me ha dado el chance de poder ayudar a muchas personas en estos 9 años de litigio. Hemos podido pues resolver muchos casos complejos y es un tema que yo pienso que se debe conocer y la sociedad tiene que saber cómo puede hacer uso de sus derechos y en especial del acceso a la salud, ¿no? Entonces es un tema muy interesante y estoy muy feliz de poder compartirlo hoy con usted. Bueno, muchas gracias conmigo y con los amigos y seguidores en las redes sociales, personas que están interesadas y que desde hace algunos días, cuando hice el anuncio de este programa, ya nos empezaron a formular preguntas. Tienen inquietudes al respecto. Entonces yo creo que entremos en materia poco a poco, despacito, como dice Fonsi, para ir desarrollando este tema con mucha tranquilidad y un lenguaje muy asequible a los usuarios que no necesariamente tienen que ser abogados como en otros escenarios académicos en los que el doctor Luis Miguel ha podido alternar. Iniciamos sobre un punto particular. ¿Qué es la responsabilidad médica? ¿Cuándo existe un indicio que permita uno necesitar tener un abogado para emprender una acción por responsabilidad médica? Bueno, a ver, cuando hablamos de responsabilidad médica se habla de una de las grandes ramas de la responsabilidad y los daños en el derecho. Entonces hablamos particularmente de todos los daños que se producen en el acto médico, en el acto paramédico e incluso en el acto extramédico. Ya pues, si quiere vamos a entrar en materia con estos términos más adelante. Pero la responsabilidad médica pues básicamente trata de todo el estudio de los daños que se producen en los diferentes actos médicos. Es básicamente esa la responsabilidad médica. Bien, pero entonces esta es una rama de una especialidad aún mayor que también tiene mucho interés y que ha despertado algunas preguntas. Tiene que ver el daño y la responsabilidad. Eso no es necesariamente vinculado a temas de salud o médicos, es en una Sí, órbita obviamente. general. Entonces, un poquito de lo general pasemos a lo especial. Sobre eso, ese daño y responsabilidad general, denos ejemplos en qué circunstancias aplica. Ok, bueno, realmente el daño es algo que aplica en todas las instancias de la vida, ¿no? Puede suceder en cualquier momento. Cuando hablamos de un daño y de la responsabilidad se habla de cualquier evento en el cual haya un detrimento en el patrimonio o en la salud o en la vida de una persona y este pueda ser imputable a un responsable. Entonces el tema de responsabilidad aplica no solo en responsabilidad médica, sino también en accidentes de tránsito, en imperfectos en obras públicas, en cualquier daño que uno piense que puede incurrir una persona y el Estado. Entonces, pues es un tema muy grande, por eso es que pues existen ya ramas de la responsabilidad como supraespecialidades y la responsabilidad médica es una de ellas, porque es que tiene tantas teorías dentro que no se puede enmarcar dentro de una teoría general de la responsabilidad porque sería un tema muy amplio. Pero la responsabilidad pues básicamente aplica en todos los ámbitos de la vida humana.
Yo he tenido casos de todo tipo, de accidentes de tránsito, accidentes laborales, accidentes en un gimnasio, accidentes en obras públicas. Entonces, siempre que haya un daño, hay que encontrar un responsable. Un Por eso, culpable. un culpable, sí, en el tema penal. Un culpable. Hay un daño, o sea, hay un daño y hay un culpable. Bueno, pero en esta introducción que nos hace sobre el daño y la responsabilidad, menciona accidentes de tránsito. Y bueno, ha sido muchas las personas que que se han anticipado a escribirme directamente para consultarme. Tengo unas lesiones en accidente de tránsito y esas lesiones personales me generaron obviamente una incapacidad, un daño, un lucro cesante, unos daños y perjuicios. ¿Cómo los reclamo? ¿Cómo se hace la reclamación con el SOAT? Y cuando no hay SOAT, ¿qué pasa? Entonces, iniciamos un poquito con el tema de accidentes de tránsito y esas lesiones, esos daños en la salud que genera un accidente de tránsito, ¿cómo se puede reclamar? Ok, bueno, sí, en un accidente de tránsito pueden pasar estas dos aristas. Puede haber un seguro de SOAT y adicionalmente puede haber un seguro de responsabilidad civil extracontractual. Pero ya puntualizando en el tema del SOAT, lo que hay que entender es que cuando ocurre un accidente de tránsito siempre hay alguien quien responda. Porque hay muchos casos de personas que dicen, bueno, y si no hay SOAT, ¿quién me va a responder por los daños? Y yo les digo, hay una entidad que les puede responder. En este caso, ¿quién es? El ADRES. Cuando es un vehículo fantasma o cuando no hay SOAT, el ADRES tiene que cubrir no solo los gastos médicos en una cuantía de 800 salarios mínimos legales diarios, sino que también deben cubrir con la indemnización en caso de que esta persona pierda una capacidad laboral de carácter permanente. Entonces, ese es el requisito, perder una capacidad laboral de carácter permanente, lo cual otorga una indemnización máxima de 180 salarios mínimos legales diarios, haya o no haya SOAT. Si hay SOAT, se solicita ante la aseguradora del SOAT del vehículo, bien sea si usted era el ocupante de su propio vehículo o si usted era un peatón, pues del vehículo que le causó el daño. Y en dado caso pues de que no haya un vehículo con SOAT, se puede pedir ante el ADRES. Ese es el proceso. Bueno, pero siempre hay alguien que responde. Siempre, cuando hay un accidente, así la persona no tenga una EPS, como he escuchado, que es algo raro pero pasa, tiene que ser atendida y los gastos que genere su atención tiene que cubrirlos el ADRES. Ese es el procedimiento. Bueno, eso por eso es muy importante combinar las áreas del derecho, porque en el ejercicio como abogada litigante en materia penal, uno se enfrenta a audiencias de conciliación, incluso ya en sede de juicio, por lesiones personales ocasionadas en accidente de tránsito, donde la persona que está siendo procesada, porque es el responsable de haber generado ese accidente y esas lesiones personales en la víctima, dicen, no, yo no tengo con qué, yo no respondo. Entonces, él de manera personal está como dispuesto a responder o pagar porque sea condenado por el delito de lesiones personales, pero no a desembolsillarse el dinero para pagar la indemnización que corresponda al daño y al perjuicio ocasionado a las posibles víctimas de su irresponsable actuar que generó esas lesiones. Doctor, al respecto, entonces, independientemente, una persona pueda ser condenada culpable por esas lesiones personales y no tenga el dinero para responder, va a haber alguien que nos ayude a solventar los gastos y a generar una indemnización por esos daños. Por lo menos en cuanto a lo que el SOAT respecta y esas indemnizaciones, sí. Lo que sucede es que las indemnizaciones del SOAT son solidarias, en el sentido de que no buscan que se repare el daño de forma integral. Si usted se da cuenta, pues son indemnizaciones que no superan una cuantía, si son por lesiones, más de 7 millones. Eso no repara realmente una lesión grave. Lo que pasa es que el SOAT se creó más como una ayuda en esos gastos iniciales, médicos para la persona, pero no es una indemnización plena de los perjuicios. Obviamente para eso está ya un seguro de responsabilidad civil extracontractual, que ese no es obligatorio. Entonces en algunos casos uno encuentra que existe el seguro y en otros no. Entonces pues en los que no hay un seguro hay que ir contra el patrimonio del conductor y del propietario. Pero obviamente en un país como Colombia con tan alta accidentalidad es muy importante no solo tener SOAT, sino también tener un seguro de responsabilidad civil.
Muchas gracias, doctor, por esta ilustración sobre esa responsabilidad y cómo se puede hallar una indemnización en ese tipo de accidentes de tránsito. Vamos a hacer acá una pausa rápida para saludar a las personas que están conectadas en este momento. Gaby, Eli Díaz, Andrés, Ávila López, Adriana Wilson, Gildardo, María, Nancy, Alicia Perilla. Muchas gracias por conectarse y por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Esperamos también satisfacer sus inquietudes. Si tienen preguntas, háganlas. Estamos listos para contestarlas con el doctor Luis Miguel Valenzuela, experto en responsabilidad y daño. Y lo más importante, que es nuestro programa de hoy, la responsabilidad médica. Bueno, gracias a todos por conectarse. María, Ángel, Hugo, Aurelio, Cristóbal, muchas gracias. Por acá también tenemos más seguidores que se están conectando en este momento. Y también les voy a dejar este programa en nuestro canal de YouTube para quienes no lo alcancen a ver en vivo, lo puedan después disfrutar con más calma y hacer también el retroceso, porque hay temas que son muy interesantes, pero pasamos muy rápido. Entremos ahora en materia de la responsabilidad médica, que es algo que mucha gente me ha consultado. Por ejemplo, anestesias que se pasan, anestesias que dejan unas lesiones, que quedan dormidos más tiempo, que les puede generar un daño cerebral, neurológico. Ese tipo de situaciones que por cualquier cirugía o procedimiento médico, incluso odontológicos, hay que poner anestesia, y la anestesia entonces genera unas situaciones adversas, un daño en la salud, algunas veces irreparables. Entonces, en ese tipo de acontecimientos, ¿cómo se establece que hay una responsabilidad médica? ¿Cómo se establece el daño? ¿Cómo se hace la reclamación? Ok, bueno, estos casos son bastante complejos en realidad, porque la responsabilidad médica se ha vuelto muy probatoria, tiene un alto estándar probatorio, entonces no basta simplemente con que uno tenga racional o lógicamente un indicio de que existe un daño y que ese daño fue producido por un médico, hay que lograr probarlo. Entonces, en ese sentido, cuando nos llega un caso, lo que hacemos es hacer dos análisis. Uno, el legal, es decir, verificar que el caso tenga tiempo, que esté en los términos de caducidad. En este sentido, pues lo primero que se hace es analizar si el daño ocurrió en un hospital público, en una ESE, o si el daño fue producido en un hospital privado o fue producido por un médico privado. ¿Para qué? Para entender si el caso tiene términos para poderse iniciar, porque en el derecho todos son términos. El tiempo es lo que a nosotros nos marca la capacidad de poder ejercer un derecho. Y en este caso, si el daño fue en un hospital público, pues habrá que entenderse que se tienen 2 años contados a partir de la ocurrencia del daño. Si el daño ocurrió en un hospital privado o con un médico privado, este tiempo será de 10 años contados a partir de la ocurrencia del daño. Ese es el primer análisis que se hace. Bueno, en este análisis te voy a interrumpir un poco porque es que es bastante grande la diferencia. Entonces, 2 años para interponer una acción o para acceder a la reclamación en una vía jurídica que técnicamente vamos a comentarlo también para ir ilustrando, y también porque si hay abogados que nos estén viendo, pues el medio de control idóneo para la reclamación por un daño ocasionado en una entidad pública de la salud, un hospital público, es de 2 años únicamente. De 2 años únicamente. A partir del hecho generador. Sí, o sea, esto tiene algunas aristas porque han existido algunos casos en la historia especiales en los cuales esa caducidad se extiende más de 2 años, pero son casos muy especiales, muy especiales. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el caso que hubo con el contagio de VIH en la clínica Palermo. Lo que sucedió en este caso fue que este contagio se dio, me parece que fue en el 93 o algo así, y estas personas se dieron cuenta o tuvieron conciencia de que esa sangre estaba contaminada pasados más de 10 o 12 años. Entonces ahí, ¿qué sucedió? Por razones de equidad, el juez admitió el proceso porque estas personas no tenían cómo tener conciencia en esos 2 años que esa sangre estaba contaminada con VIH, cosa que se supo solo después de 10 o 12 años. Entonces, en ese momento ellos adquirieron conciencia del daño y por eso se extendió el término de caducidad. Pero son términos especiales, en situaciones muy concretas. Para casos excepcionales. Excepcionales, sí. ¿Y por qué tan grande la diferencia?
para un hospital público, para una reclamación por la vía contencioso administrativa en un medio de control, 2 años para la caducidad del término, y cuando es en el sector privado, 10 años. Es muy grande la diferencia, 8 años. Sí, a ver, pues yo he analizado este tema pensando sobre todo en que el Estado lo hace como para no tener un impacto fiscal tan grande, ¿sí? Porque si usted le da un margen de 10 años a las personas para accionar, pues obviamente van a haber más demandas contra el Estado. Y pues realmente el Estado no cuenta con los recursos para responder por todos los procesos. Es algo triste, digamos, afirmarlo de esta manera, pero me parece que esa medida se hizo no por una razón jurídica, sino más bien pues por razones que obedecen al impacto fiscal que puede tener en el Estado. Bueno, adicional al término de caducidad para las acciones legales, para emprender esas actuaciones de reclamación por la vía jurídica, ¿qué más diferencias hay cuando se trata de persona pública o privada, que es a quien se va a hacer la reclamación? Bueno, realmente las diferencias son muchas, pero voy a plantearles las más observables, pues. Una de ellas es que los daños cambian, y eso no se entiende mucho porque hay un conflicto entre los daños que se tasan o se fallan en el Consejo de Estado y otros los que se fallan en la Corte Suprema. Entonces tenemos que si uno inicia un proceso por lo administrativo, los daños pueden ser más cuantiosos que por lo civil, y se puede pedir un daño que se llama el daño a la salud, que anteriormente se pedía por lo civil y ahora ya no se pide, ahora se llama el daño a la vida en relación por lo civil, pero en lo administrativo no permiten exigir ese daño. Entonces uno lo tiene que tener muy en cuenta, digamos, a la hora de hacer una tasación, que las cuantías en un proceso contra el Estado son más altas y se permiten que los daños se tasen de una forma mayor, y por lo civil generalmente los daños se tasan de una manera mucho menor, y como ya se dijo, pues hay unos daños que son exclusivos de la jurisdicción administrativa. Esa es una de las grandes diferencias. También otra es la imputación. Obviamente las imputaciones que se le hace al Estado, algunas pueden ser de un régimen especial porque es una falla en la prestación del servicio, cosa que en responsabilidad civil lo que se va, digamos, a pelear o a discutir es la responsabilidad civil extracontractual. Entonces cambia un poco también las imputaciones que se hacen en un régimen a otro. Bien, por eso es importantísimo estar bien informado y tener un abogado que nos apoye, porque pues no va a ser lo mismo ni en términos de tiempo, ni en los términos de la reclamación o de las imputaciones para poder calificar lo que se pretenda en el sector público como en el sector privado. Entonces, si tienen alguna situación que haya generado un daño de responsabilidad médica, lo primero es establecer quién fue ese responsable, o sea, en cabeza de quién. ¿Fue un médico que adscrito a una entidad pública, o fue un médico o una enfermera o personal de la salud adscritos al sector privado? Hablemos del sector privado. Los médicos que tienen sus consultorios privados, en esos edificios de consultorios elegantes, muy lujosos, que también cometen sus errores, o médicos que tienen consultorios en sus hogares, en sus residencias. Esos médicos, ¿cómo pueden estar regulados o controlados más allá de su propia ética profesional? Bueno, o sea, en realidad un médico tiene las mismas obligaciones si tiene un consultorio privado o si trabaja para un hospital. Él tiene que cumplir con la lex artis, es decir, él tiene que aplicar el conocimiento actual de una manera eficiente y con forma ética, ¿sí? Así que tiene las mismas implicaciones. Ahora bien, se ha hablado mucho de si la medicina se puede considerar como un acto peligroso. Hay algunos abogados que piensan que puede ser así, pero yo pienso que no, porque el acto de salvar una vida no puede entenderse como un acto peligroso. Obviamente encarna riesgos, pero no puede entenderse a la medicina como una actividad peligrosa. Tal es así que no es un requisito tener un seguro de responsabilidad civil profesional para ejercer la medicina. Ahora bien, en la actualidad eso se ha implementado y la mayoría de médicos cuentan con un seguro de responsabilidad civil profesional, que también puede entrar a cubrir los daños a terceros y también pues su propia defensa. Entonces es muy usual que casi todos los médicos en la actualidad tengan un seguro que los cubre, pero no es obligatorio, ¿sí? Entonces pues en ese sentido
el médico tiene que cumplir con toda la lex artis, pero no es obligatorio que tenga un seguro. Bueno, pero maravillosa esta información porque también tengo muchos amigos médicos que tienen sus consultorios privados y que les viene bien conocer estos datos de poder tener una póliza para eventualidades futuras que puedan también salvaguardarnos en su patrimonio. Bueno, pasemos a otro tema que es de mucho interés, también me han escrito, sobre los consentimientos informados para los procedimientos médicos o lo contrario. Cuando una persona se encuentra en un tratamiento médico y pierde la conciencia, o sea, puede estar en una UCI, ¿cómo se puede reflejar o los familiares, cómo pueden evidenciar si esa persona aceptó o no, previo a estar en coma o en grado de inconsciencia, que se le practicara un procedimiento o lo contrario, que no se le practicara un procedimiento que resulta ser vital para poder desarrollarse sin un suceso pues que sea la muerte? Ok, sí, pues este tema es un tema muy amplio, en realidad. El consentimiento informado es una de las fallas más comunes que se dan en responsabilidad médica en Colombia. ¿Por qué razón? Porque es que en muchas ocasiones los médicos y las EPS piensan, y las IPS piensan que el consentimiento informado es un documento donde simplemente el paciente firma y el documento dice pues que se puede morir en la cirugía y que hay múltiples riesgos, y ese no es un consentimiento informado. Los médicos tienen que lograr explicar el procedimiento de una forma que el paciente entienda y el paciente pueda hacer todas las preguntas al respecto. Por eso es que se habla de que se puede hacer incluso un consentimiento informado verbal, o sea, no tiene que ser un documento. Lo que tiene que quedar claro es que el paciente haya comprendido todos los riesgos que entraña el procedimiento quirúrgico y que también él puede, como en el caso de la pregunta que usted hacía, puede también desistir de hacerse ese procedimiento mientras él tenga conciencia. Obviamente también surge esa pregunta de si el consentimiento informado es obligatorio siempre, y obviamente hay situaciones en las que no es obligatorio, como cuando hay un riesgo inminente de muerte. Piénsese en una persona que llega grave a la UCI con una herida en el corazón, pues él no, pues no tiene el tiempo, y los médicos tampoco el tiempo de hacerles firmar un documento y Sino explicarles, reaccionar para salvar la reaccionar vida. inmediatamente. Entonces, cuando está en riesgo la vida, no es un requisito el consentimiento informado. Cuando la persona está inconsciente, el consentimiento informado lo puede dar el cónyuge o lo puede dar un familiar en primer grado de consanguinidad. Así que ahí no se pierde el consentimiento si él está inconsciente, ¿sí? Entonces, pues eso es básicamente lo que entraña esto. ¿Y qué pasa? Que cuando no hay el consentimiento informado, que es lo que le imprime licitud al procedimiento quirúrgico, o sea, si el procedimiento requiere el consentimiento informado y el médico no lo realiza, el médico está incurriendo en una lesión personal culposa, porque el médico está rajando un cuerpo, abriendo un cuerpo y causándole una herida a un cuerpo. Eso es lo que está haciendo si no se firma el consentimiento informado. Entonces, es un documento muy importante porque le imprime la licitud al acto médico. Bueno, y en los casos en los que existe la posibilidad de que la persona sea reanimada o sostenida a través de esos mecanismos de ventilación artificial para mantenerlos vivos, eh, cuando la persona no está de acuerdo con estar sometido a esa ventilación artificial, también debe dejarlo por escrito que desiste o que prefiere que no le coloquen ese tipo de procedimientos de ventiladores para mantenerlos pegados a esa ventilación artificial. Ok, bueno, es que aquí entramos ya en un tema un poco más complejo que podría ser la eutanasia, ¿no? Porque si de esa ventilación o de ese procedimiento eh, es vital para que esa persona siga existiendo, si esa persona se rehúsa a realizar esto y eso implica su muerte, hay que realizar un procedimiento de eutanasia, básicamente, ¿no? Entonces hay que mirar el nivel de riesgo, porque obviamente una persona se puede rehusar a recibir un tratamiento, incluso si ello implica que se pueda morir a corto plazo. Pero si ya esa persona lo que rehúsa es a seguir viviendo de una manera artificial, estamos hablando de que ya tendría que iniciar un proceso de eutanasia y cumplir todos los requisitos en este caso.
Bueno, son muchos los puntos que hay que abordar. Vamos a hacer un saludo rápido a nuestros seguidores que están conectados. Luis Pérez, Carlitos Mendoza, Alberto Mejía, Arnulfo Hoyos, Fabio Barrera, Carmen Cervantes, Gilma Arenas, José Peñalosa, Nacho Guerrero. Gracias por conectarse y por acompañarnos. También esperamos sus preguntas, háganos sus preguntas, hagamos este programa un poco más interactivo con ustedes, nuestra comunidad que se deleita pues de estos contenidos que tienen que ver con la justicia, el derecho, nuestros derechos, nuestra salud y lo más importante, cómo hacerlos efectivos, cómo reclamar. El doctor Luis Miguel Valenzuela, experto en responsabilidad médica, nos hablaba hace unos instantes algo muy importante y es el debate probatorio. Esto no se trata de que, ay, me pasó algo, perdí un órgano o como nos hablaba la señora Marta que nos hizo un comentario esta mañana, la, el trasplante de riñón salió mal, fue incompatible, o sea, sí, en efecto hay un daño, pero ¿cómo hacer para que ese daño pueda ser reclamado jurídicamente a efectos de tener una indemnización? Ese debate probatorio, ¿cómo se hace, doctor? Bueno, a ver, antes habíamos explicado que se hace un análisis de viabilidad del caso, se hace un análisis tanto jurídico como médico. Entonces, en estos casos hay un alto estándar probatorio, es decir, que no basta simplemente con las historias clínicas y con los supuestos fácticos, sino que tiene que estar acompañado con un dictamen pericial, que es un análisis, es un estudio que hace un médico experto en esa rama concreta del caso concreto que se esté tratando, donde él va a responder todas las preguntas que se le hagan también en audiencia para entrar a determinar si efectivamente hubo una falla médica o si efectivamente el médico incumplió con la lex artis. Entonces, en ese sentido, estos procesos no se inician sin una prueba pericial porque hay que entender que el juez no es un médico. Entonces, cuando el juez se le trata un caso de estos, él tiene el mismo conocimiento que tiene cualquier ciudadano. Por eso es importante tener un perito, porque el perito es el que nos va a dar las causas científicas de por qué sucedió ese hecho y de si ese hecho es directamente imputable al médico o a la institución. Bueno, y para llegar a ese punto donde está en el litigio ya en proceso y con un perito, digamos, pongámoslo en unos términos más prácticos. Eh, Me consulta alguien, me dice, bueno, creo que mi hija tuvo una afectación grave, o no creo, o sea, está probado que ahora tiene una disminución en sus condiciones, por ejemplo, neurológicas, fruto de una cirugía. Ese es un hecho concreto. Vienen y consultan al abogado. ¿Cómo se inicia el proceso? O sea, en términos prácticos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se hace el análisis de esa historia clínica? ¿Cómo ya se toma el caso? ¿Cómo se decide si hay viabilidad o no? Y obviamente, más o menos un poco cómo serían estos pasos y los costos. Okay. Bueno, a ver, en estos casos, ¿qué se hace? Cuando llega un caso, primero se le pide que tenga la historia clínica completa, que tenga las historias con las notas de enfermería, con las imágenes diagnósticas, que tenga todas las pruebas médicas del caso. Eso es lo primero. Se hace un análisis jurídico, ese lo hace pues el abogado experto en responsabilidad médica. Y O si sea, el, tú. sí, y si el caso es viable en lo jurídico, se hace un análisis de viabilidad médica. Entonces se hace un análisis de las historias clínicas con un médico experto en esa rama concreta, y si ese médico nos dice que el caso es viable, en ese momento es que se puede iniciar un caso y ya pagar un peritaje. Pero antes de eso se hace simplemente un análisis de viabilidad, tanto jurídico como médico. Ese análisis de viabilidad, ¿cuánto cuesta, doctor? Ok, bueno, yo en mi firma trabajo con Perimedical, ellos hacen todos estos tipos de peritos y análisis, y ellos en este momento están cobrando 700.000 pesos más IVA por hacer el análisis de las historias clínicas. En este caso, pues lo hacen con un médico experto, se hace una socialización donde responden todas las preguntas de viabilidad que se las hace pues obviamente también el abogado, y ya con eso tenemos un caso, tenemos las columnas de un caso. Como un diagnóstico preliminar. Sí, claro. Y posteriormente, si hay la viabilidad, se hace, ya es El peritaje. el peritaje. El peritaje, sí.
Ya si es viable, se hace un peritaje, que ya es un estudio mucho más profundo, que ya el médico lo hace con base en las preguntas que le hace también el abogado, para que lo resuelva y también para que él defienda el dictamen en la audiencia. Entonces hay una audiencia donde él tiene que rendir interrogatorio a todas las partes, el juez, la parte contraria y el abogado, y ahí es donde uno entra pues a definir si se logran responder las preguntas y se logra llegar a un convencimiento del juez. O sea, se sustenta la experticia Se pericial. sustenta, sí. Muy bien, doctor, y vamos a empezar a ya pensar, por ejemplo, concretamente, la reparación de ese daño es una indemnización. Esas indemnizaciones, más o menos, ¿de cuánto dinero podemos estar hablando? Ok, bueno, esto es una pregunta muy recurrente, siempre el cliente es lo primero que le puede preguntar a uno porque es interesante saber pues cuánto cuestan sus daños, ¿verdad? Pero este análisis pues no se puede hacer simplemente de una manera, digamos, tasándolo como un promedio porque cada caso tiene sus propias particularidades. Para hacer una tasación y cuantificación del daño hay que tener en cuenta todas las variables, desde la edad de esa persona, desde si era hombre o mujer, desde su profesión, desde su salario Sus actual, ingresos. sus ingresos actuales. Entonces todo eso son los insumos para hacer una tasación del daño. Obviamente esta persona entre más joven sea, entre más capacidad económica tenga, pues la tasación del daño va a ser mucho mayor en cuanto al lucro cesante, por lo menos. Ya todos los daños como el daño moral, el daño a la salud, se tasan con base en los daños que uno identifica en las historias clínicas. Obviamente lo que uno le recomienda al cliente y cuando uno toma un caso de estos es que se haga un dictamen de pérdida de capacidad laboral. ¿Por qué? Porque ya con eso tenemos un porcentaje del PCL y sabemos cuánto se puede pedir por daño moral, cuánto se puede pedir por lucro cesante y cuánto se puede pedir por daño a la salud. Ok, o sea que siempre esa indemnización tendrá varios parámetros para poderse calcular. Dependerá de la edad y bueno, de la lesión que se haya que se esté Correcto. afrontando, ¿no? Entonces, la tasación dependerá de muchas variables. Pero entremos más ahora en, por ejemplo, doctor, hay unos temas que son de mucho interés y que así me lo han manifestado quienes estaban expectantes de esta transmisión en vivo, y es esa responsabilidad por las prácticas que tienen que ver con tratamientos estéticos. Entonces, esos tratamientos estéticos, algunos más invasivos que otros, algunos realizados por médicos con su título y que están pues con su registro médico, y otros realizados por personal que no está con ese registro médico, aunque tengan mucha experiencia o otras acreditaciones como esteticistas, como enfermeros. Estas personas pueden realizar sus tratamientos médicos. Todo lo estético se considera médico. Es un tema complicado, pero de mucho interés, porque hoy en día cada vez vemos que pues hay una gran tendencia a la producción en el mejoramiento de nuestras condiciones físicas para, para el consumo masivo. Sí, claro, bueno. Este es un gran tema en la responsabilidad médica, porque generalmente la responsabilidad de un médico es de medios, como la del abogado. ¿Qué quiere decir? Que él tiene que poner toda su experticia, todo su conocimiento, pero no le puede asegurar al paciente que le va a salvar la vida. Lo mismo pasa con el abogado. Tomamos un caso, pero no podemos asegurarle al cliente que el caso va a salir exitoso. Es una obligación de medios. Pero cuando se trata de las obligaciones que se dan en las cirugías plásticas o estéticas, eso cambia, porque la responsabilidad del médico se convierte en una responsabilidad de resultado. ¿Por qué razón? Y no siempre, hay que tenerlo muy claro. Cuando el médico les da a ustedes un resultado específico de cómo va a ser esa cirugía, por ejemplo, si es una nariz y les muestra cuál va a ser la longitud de su nariz, cómo va a quedar de fileña, les hace una imagen en el computador y todo eso queda estipulado, este médico responde por el resultado de esa cirugía. Ya él no tiene que ver si lo hace por un medio, tiene que responder porque esa cirugía quede
como él la planteó en un primer momento. Entonces, pues las obligaciones para un médico en cirugía plástica cambian, obviamente lo que tiene que ver con ello. Es más exigente. Es más exigente en cierto sentido. ¿Y qué pasa cuando se hacen esto donde alguien que no es un médico? Esto es algo bastante grave porque eso ya no sería un tema de responsabilidad médica. Si ellos se hacen un tratamiento de estos y resulta que hay una falla, esta persona como no es un médico, pues no va a entrar a responder como un médico, va a entrar a responder por responsabilidad civil extracontractual. Pues obviamente con todos los agravantes que conlleva la falsificación en un documento público, como Si lo hubiere. si la hubiere, como él afirmar que es un médico sin serlo, pues obviamente su acción es mucho más gravosa y tendrá también implicaciones penales, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también hay muchas prácticas que se realizan con personal no calificado o no titulado, eh, pero también con consentimiento de quien se hace el tratamiento. O sea, yo sé que no es médico, pero sabe mucho y lo hace muy bien, entonces pareciera que es un médico, pero no es médico. Entonces, y aceptan porque también hay una gran diferencia en los costos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos conocimiento de liposucciones realizadas por personas que no son médicas, no son tituladas, que manejan la máquina y se atreven a metérsela pues a las personas para sacarle la grasa sin tener esa calificación o ese título de médico. Sí, bueno, realmente esto es algo muy grave. Si bien se le El permite cargador, a un médico el cargador. si bien se le permite a un médico que realice algunos tratamientos estéticos no invasivos, eso lo puede hacer un médico esteticista con algunos cursos si a bien lo tiene, pero si ya él va a hacer una cirugía, si ya él va a hacer un procedimiento invasivo, él tiene que ser un especialista en cirugía plástica, no puede ser simplemente un médico esteticista. Y bueno, y si no es un médico, pues es mucho peor, obviamente. Pero esta persona que hace un tratamiento invasivo tiene que ser un médico especialista en cirugía plástica, no lo puede hacer un médico esteticista, que pueden hacer algunos procedimientos, pero muy superficiales, no procedimientos de ese tipo. Doctor, ¿y la mayoría de sus casos o de sus consultas actualmente en qué materia son? Bueno, realmente en responsabilidad médica hay tantos perjuicios como enfermedades puedan haber, entonces hay de muchos tipos. Pero yo concretaría que sucede algo y es que se están dando daños por fallas en la prestación del servicio, en la atención del paciente cuando está en un posquirúrgico. O sea, a mí me llama mucho la atención que los daños no se dan tanto por una mala praxis del médico, o sea, se hace bien la cirugía, pero posterior a ello los cuidados posquirúrgicos son deficientes, hay un abandono del paciente muchas veces y terminan falleciendo en estados posquirúrgicos. Pues no siempre por culpa del médico, obviamente, pero sí hemos identificado mucho que los médicos en Colombia no son malos médicos, son buenos médicos. Hacen buenas cirugías, buenos procedimientos y muchas veces el paciente se termina complicando porque no le hacen un seguimiento adecuado en el posquirúrgico. Ese es un tema tangencial en el derecho, digamos. Uno puede creer que los daños más usuales son en cirugías plásticas, pero realmente no es así, se dan más en cosas que se pueden evitar. Por eso es que uno habla en el daño en el acto médico, habla también del acto paramédico, porque no solo son los daños en que incurre un médico, también en todo el personal, en las enfermeras, en los Los paramédicos, auxiliares. en los auxiliares, todos ellos pueden también incurrir en fallas que pueden a la postre pues acabar en responsabilidad médica, ¿no? Incluso también piénsense en esos daños extramédicos, una caída en un hospital o que el hospital no esté bien adecuado con las barandas adecuadas para que alguien se pueda sostener, eso también es un daño. Doctor, tengo un tema de mucho interés y es las famosas bacterias que se encuentran alojadas en los quirófanos y en las salas de recuperación de algunos hospitales importantes, incluso de unos muy prestigiosos en Bogotá, que recientemente han padecido esta situación, que hacen una cirugía cardiovascular que sale muy bien, pero que con posterioridad aparece la bacteria. Cuando hay esas bacterias, ¿quién responde? Bueno, que esta es otra de las teorías que hay dentro de la responsabilidad médica, que son las infecciones nosocomiales en hospitales. Esto es muy usual, pero un abogado que no tenga la experticia cuando escucha un caso de estos
puede pensar, listo, es viable y ya lo tenemos ganado, porque esa persona murió por una infección en un hospital. Y no es tan fácil como parece, porque uno tiene que entrar a estudiar si esa infección y si esa bacteria era evitable o no era evitable. Porque recordemos que por más que un hospital tenga todas las medidas, hay bacterias que ya están en el ambiente, que son difíciles de poder evitar, y en esos casos esa institución no es responsable. Hay que entrar a investigar cuál fue la bacteria específica y si esta era evitable o no era evitable. Eso es lo que uno tiene que entrar a analizar. Doctor, pero casos célebres como aquellos que de la clínica Country que tuvo que demoler las salas de cirugía porque había estafilococo dorado y ya era tan recurrente la propagación de esta infección por esta bacteria que pues les costó nada más y nada menos que la demolición y la reconstrucción de sus salas de cirugía. En casos así como estos que fueron muy reconocidos, ¿cuál sería entonces la forma para poder establecer la prueba idónea y poder hacer una reclamación médica, que no es médica sino paramédica, como nos acaba de explicar, por ese tipo de bacterias alojadas allí, en esos establecimientos donde se supone que era una asepsia y un espacio lo suficientemente seguro para la recuperación de las cirugías? Sí, a ver, incluso la jurisprudencia colombiana en el pasado tomaba este tipo de daños como responsabilidad de tipo objetivo, es decir, que solo le basta comprobar que esta persona adquirió la infección en un hospital para que se decretara o se declarara la responsabilidad del hospital o de esa entidad. Pero esto cambió pues porque la ciencia médica, digamos, que ha hecho también estudios y avances en el tema, y se ha establecido que hay bacterias que por más que hayan situaciones o condiciones de asepsia en ese hospital, no se pueden evitar. Entonces, ¿cuál es el estudio que se hace? Nuevamente se observa el caso en concreto, se observa cuál bacteria fue, y con el análisis de viabilidad médica, pues ya el médico nos informará si esa particular bacteria era o no evitable en esa institución en concreto. Bueno, doctor, y actualmente es más grave tener ese tipo de situaciones críticas para niños o para adultos? ¿Cómo usted califica? eh, ¿Qué es más severo para la responsabilidad y cómo lo han venido tratando también a nivel de jurisprudencia y los jueces en nuestro país? ¿Hay mayor rigurosidad para los daños que se realizan en niños o en adultos? Bueno, acá en realidad hay una incongruencia, lo que a mí me parece una incongruencia en la jurisprudencia colombiana, y es que a los niños no se les reconoce un lucro cesante futuro. Entonces le están quitando la mayor parte de la indemnización a un menor de edad. ¿Por qué razón? Porque la Corte pues ha inducido, no sé de qué manera ha hecho esta argumentación, que como no se tiene certeza de que el niño llegue a los 18 años, no se le va a tasar un lucro cesante futuro ni consolidado, porque tampoco se sabe cuál es el ingreso del niño. A mí esta argumentación y me Porque no los parece... tiene. Porque un niño no, Sí. bueno, generalmente un niño que no es trabajador o que no es un niño que esté en la actuación, en los deportes o que tenga o que se destaque de alguna manera particular y que eso le genere un ingreso, pues los niños no tienen ingresos. Sí, ese es básicamente el análisis que ha hecho la Corte, pero a mí me parece que no ha profundizado lo suficiente en el tema, ya que si bien cuando es mayor sí se le tasa el lucro cesante futuro a una persona de 19 años, se le puede tasar todo el lucro cesante que va a tener hasta los 75 años, ¿sí? Si es un hombre, un ejemplo. ¿Qué pasa? Que tampoco hay certeza de que esta persona viva hasta los 60 o hasta los 70 años. Aún así le conceden esa indemnización. Entonces, cuando uno tiene un caso con un niño, las indemnizaciones van a ser menores que la de un adulto. Entonces ahí uno dice, en responsabilidad, ¿quién vale más? ¿No? Entonces no es un niño el que vale más, así uno pensara que sí, porque tiene más expectativa de vida que un adulto. No es así en la jurisprudencia colombiana actualmente. Pues es un caso algo extraño para mí, porque tengo casos de niños muy pequeños que han perdido su capacidad para trabajar de por vida y no se les reconoce un centavo por lucro cesante. Entonces termina siendo más valioso la vida de, no sé, un hombre o una mujer de 30 años con una profesión. Es una indemnización mucho más alta un hombre o una mujer de 30 años con una profesión que un niño.
que se le quitó la posibilidad, la capacidad laboral Sí. por el resto de su vida. Muy grave, muy grave. Doctor, yo quisiera que hiciéramos acá como una lista de sugerencias para nuestros amigos, seguidores, para las personas que están interesadas en, o que están también en un tratamiento médico, que están padeciendo un cáncer, que están en una situación difícil, ¿qué deben tener en cuenta para prevenir? O sea, inicialmente para prevenir que haya un daño y en caso de que lo tuvieran, ¿qué deben tener en cuenta y en qué deben ser muy quisquillosos en sus tratamientos para poder tener la documentación que necesitan y también poder tener el conocimiento por lo menos mínimo de acudir a un abogado para poder emprender unas acciones jurídicas o judiciales para la reclamación de la responsabilidad médica? Sí, bueno, yo siempre les digo a las personas que se sitúen en lo que es el derecho a la salud, ¿no? Que comprendan la profundidad que tiene el derecho a la salud, porque no es simplemente poder ir al médico, el derecho a la salud abarca prácticamente todo. O sea, abarca el derecho al agua, abarca el derecho a los alimentos, abarca el derecho a la prestación de un servicio de salud. Entonces, a partir de eso, de que ustedes tengan el conocimiento de que tienen el poder para poder exigir esos derechos, es que uno puede ya pensar en las acciones. Entonces, no sé, piénsese en un caso donde le retardan la prestación del servicio o no le están dando fecha para una cirugía que es muy importante para su vida. Esta persona tiene dos opciones. Si el daño no es inminente o es actual o se puede dar en el corto plazo, puede interponer una queja ante la Superintendencia de Salud. Ellos tienen 5 días para darles una respuesta sobre qué le pidieron a la EPS y sobre qué respuesta les da la EPS. Entonces, pues es un mecanismo rápido, no siempre es tan efectivo. Cuando ese falla, pues ya hay que acudir a la tutela. Cuando un caso está muy grave, cuando la persona está en un riesgo inminente, yo siempre les digo, hay que activar la tutela. Y no es una tutela que se resuelve en 10 días, se resuelve en menos tiempo, es una tutela especial. Porque es una tutela que se puede resolver, por lo menos una medida previsional, en 24 Profesional en horas. 24 horas. En 24 horas. Entonces, si está muy grave, en 24 horas ya se puede tener alguna medida para esa persona. Eso ya digamos en casos extremos, ¿no? Entonces, están estas dos acciones, tanto la tutela como la acción ante la superintendencia. Esas son acciones efectivas para poder ejercer el derecho a la salud. Bueno, doctor, la tutela es lo más efectivo para acceder a la salud, porque también nosotros en nuestra oficina hemos desarrollado muchas tutelas para acceder a la salud, a servicios médicos, a tratamientos, a cirugías, a diferentes servicios que deben ser prestados por las entidades prestadoras de salud, pero que se niegan de alguna manera por, no sé, por dilatar, por ganar tiempo, porque también eso les beneficia económicamente, en fin, pero esto se presenta mucho, incluso también por tutela, es que se hacen algunos tratamientos con los traslados que tienen que ver con la parte económica del de el viaje, el alojamiento, los alimentos de la persona que tiene que hacerse el tratamiento y su acompañante. Entonces la tutela siempre va a ser un mecanismo efectivo para acceder a la salud. Doctor, pero usted también tiene dentro de su conocimiento académico no solamente la responsabilidad médica, sino el derecho a la salud. Quiero que compartan rápidamente a nuestros seguidores en qué consiste o cómo se materializa, se concreta ese derecho a la salud. Ok, sí, esto es algo muy importante porque esta especialidad contiene dos partes, tanto la responsabilidad, que es cuando ya ocurre el daño, y está el derecho médico, que es para prevenir que llegue a ocurrirse ese daño. Entonces, pues ya habíamos hablado de dos de los mecanismos más usados para proteger el derecho a la salud Superintendencia y tutela. y la tutela. Pero entonces, cuando yo les digo que entiendan qué es el derecho a la salud, es que comprendan que también como ciudadanos la Constitución realmente pues básicamente es un contrato, ¿no? Es un contrato social que ustedes firman con el Estado colombiano, y hay un artículo donde expresamente les dice que el derecho a la salud se les tiene que garantizar en todo el Estado colombiano, incluso a las personas extranjeras, ¿no? Entonces pasa mucho, o sea, a mí me llegan casos de personas migrantes o extranjeras que no han podido acceder al derecho a la salud. Entonces, en ese caso, ¿uno cómo los ayuda? Pues ayudándolos a hacer la afiliación, ayudándolos a que le hagan la encuesta del CISBEN.
Entonces todos esos mecanismos hacen que esa persona entre al al sistema de sistema. salud, bien sea por el régimen contributivo o subsidiado. Eso es lo más importante. Cuando yo veo a alguien que no está como afiliado al sistema ni por el régimen subsidiado o contributivo, proceder a hacer la afiliación de oficio. Porque realmente el sistema de salud en Colombia es solidario. O sea, aquí atendemos a todas las personas, no importa si es nacional, no importa si es extranjero, y si se sufre un accidente grave, como un accidente de tránsito, usted no tendrá pues que pagar nada, incluso aunque no tenga una EPS. Ese es el deber ser, ¿no? Pues en este momento hay una gran discusión al respecto del sistema de salud en Colombia. Yo pienso que tiene que cambiar para que en realidad se garantice el derecho a la salud. Porque ¿qué pasa? La gente dice es que la tutela es muy bonita, es que la tutela es muy efectiva. Y yo pienso que es un fracaso, ¿no? O sea, es un fracaso para el Estado colombiano Que todo sea por tutela. que la salud se judicialice, o sea, que el paciente tenga que ir con una tutela para que le entreguen un medicamento, es el fracaso de todo el Estado colombiano. Y entre más tutelas hayan, más ahonda el fracaso en el que estamos todos en el sistema de salud. Entonces la tutela es un mal indicio porque en un estado que sea eficiente o en un sistema de salud eficiente, lo que se quiere es que no haya tutelas. Y las tutelas en salud son casi el 30% de todas las tutelas en el país. Entonces es un estado fallido. Sí, es un porcentaje enorme. Doctor, de los casos que usted ha conocido y que pues, se presente, digamos, algo muy llamativo o algo aberrante, por ejemplo, yo conozco el caso de una persona que se cayó de un alto piso, se fracturó la pierna derecha, pero cuando fue trasladado al hospital le operaron la pierna izquierda. Entonces hay casos que son así Tan evidentes. grotescos, aberrantes y que pues llaman demasiado la atención. Ese tipo de escenarios usted los ha tenido en los estrados judiciales y cuál es el resultado o el llamamiento de los jueces con respecto a cosas así que parezcan casi que absurdas. Sí, o sea, lo que hablábamos antes, la mayoría de todos los daños en responsabilidad médica son evitables. Yo he tenido casos que se pueden considerar, sí, como aberrantes o muy expuestos, no sé. Está el caso de una niña recién nacida que en un traslado en una ambulancia se les olvidó cargar la bala de oxígeno. Y esta niña tenía un problema en los pulmones, entonces en el transcurso entró en paro cardiorrespiratorio y bueno, esta niña quedó con unas secuelas gravísimas y es un daño muy evidente porque en una ambulancia lo primero que se debe mirar del personal es que la bala tenga el suficiente oxígeno para el traslado. Entonces es un daño de esos aberrantes porque uno dice, se podía simplemente arreglar con que el médico observara cuál era la cantidad de oxígeno que tenía la bala. Y eso ¿Y le cuánto dura el significó, trayecto? ¿Un trayecto de una hora, 2 horas, lo que sí, fuera? no, y era una recién nacida, o sea que no consumía mucho, es decir, que la bala estaba prácticamente en ceros cuando arrancaron. Y él se da cuenta a mitad del trayecto y ya la niña está en paro cardiorrespiratorio y quedó con secuelas bastante graves. Es un caso bastante triste realmente porque en responsabilidad médica muchas ¿Y qué veces, dijeron los jueces? bueno, o sea, al final fallaron en favor de la niña, ese caso se logró ganar y condenaron pues a este hospital a pagar los daños y perjuicios. Y efectivamente, pues en ese caso hubo también un peritaje donde un médico especialista pues absolvió las preguntas y en el proceso se determinó que efectivamente la falta de oxígeno en el cerebro pues fue la causa evidente y adecuada del paro cardiorrespiratorio. Entonces ahí estaba la relación causal, digamos, muy clara y los jueces pues fallaron a favor de ese caso. Pero son casos que se pueden evitar simplemente con tener algo de precaución. Precaución y mecanismos para tener en cuenta y evitar los daños. Doctor, estamos muy agradecidos. Qué conversación tan interesante, tan nutrida, tan fluida. Estoy muy contenta con esta transmisión en vivo y con su presencia, doctor Luis Miguel Valenzuela. Muchos de los seguidores deben preguntarse cómo entran en contacto con usted, con una persona que les ayuda. Primero, acceder al servicio de la salud, o sea, tener acceso directo al servicio de salud, que es garantizar el derecho a la salud. Y por otro lado, cuando ese acceso a la salud, estamos en tratamientos, en procedimientos, en traslados, y hay fallas que generan daño, un daño a la vida, a la salud, a la integridad física, por una falla o una falta en la responsabilidad
médica, cómo reclamar. Entonces se necesitan de un experto que lo guía a uno paso a paso en esa evaluación diagnóstica médica, en esa evaluación jurídica, en ese análisis de la historia clínica. Todos estos procesos son muy complicados. Uno necesita realmente estar asesorado en debida forma por un profesional con experiencia. ¿Cómo lo pueden contactar? ¿Dónde lo pueden ubicar? ¿Cómo se pueden acercar al doctor Luis Miguel Valenzuela? Bueno, a ver, yo desde hace más o menos un año creé una nueva plataforma de reclamaciones porque estaba muy interesado en que el derecho fuera de un acceso público, es decir, de que la gente no tuviera barreras para poder encontrar un abogado especialista. Entonces creamos una plataforma que se llama reclamalo.co. Ustedes me pueden contactar a través de esa página, estamos también en Instagram, pueden también buscarlo por reclamalo.co, reclamalo.co, esa es mi página, también estamos en Instagram y en Facebook, o al número 300-898-3436. Ese es mi número y también a través de la página, pues en el botón de WhatsApp ya se pueden contactar conmigo. Doctor, lo más lindo que tiene usted y que es la razón principal por la que nos acompaña en esta red social, que es de una comunidad que le interesa la justicia y el derecho, y es que esta comunidad busca que ese acceso a la justicia y al derecho sea humano, sea empático, sea realmente asequible y real. Entonces, lógicamente, pues obviamente sus servicios son unos servicios de un profesional especializado, onerosos, costosos, pero usted tiene una particularidad especial, es que tiene una sensibilidad social y ejerce con responsabilidad y con ese sentido de pertenencia a su país, a servir a la gente, a servir a los usuarios de la salud que ya tuvieron una situación crítica y que pues empeorarla con un servicio jurídico negligente, eh, irresponsable, pues no contribuye a mejorar las condiciones de nuestra sociedad. Esa vocación que usted tiene, esa vocación de servicio, cuéntele un poquito a nuestros amigos cómo se concreta. Bueno, a ver, yo siento que desde que inicié esta carrera, desde que tuve mi primer caso, pues entendí que los abogados tenemos una función social. No importa que tengamos nuestra oficina particular o no estemos al servicio del Estado, nosotros si vemos una persona que nos necesita y esa persona no cuenta con los recursos, yo pienso que es un deber de todos nosotros como abogados ayudarle a que esa persona pueda hacer justicia. Entonces, en un principio se me acercaban muchos clientes así, sin dinero, con condiciones muy especiales. Y yo nunca les negué mi ayuda y aún hoy pues no les niego mi ayuda. Eso no quiere decir pues que sea gratis como tal, pero yo siempre miro las particularidades del caso y la idea mía pues es que el derecho se pueda convertir en algo de un acceso público porque uno habla con las personas y lo principal que le dicen a uno es que el abogado es muy caro, es que no puedo acceder a la justicia. Y eso a mí me frustra mucho porque al final de nuestras vidas como abogados, pues, aparte del dinero y los casos ganados, pues nos va a quedar todas esas historias de esas vidas que pudimos cambiar. Y ese es pues, también es la filosofía del derecho, ¿no? Es cambiar las vidas de los demás, ¿no? Y más en estos casos que hay gente que sufre mucho, pues yo no puedo victimizarlos a ellos diciéndoles que si no tienen plata su caso no es viable. Siempre lo vamos a estudiar, siempre vamos a mirar todas las opciones que hayan para que pueda haber justicia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por esa sensibilidad que es también lo que me cautiva y me tiene pues acá fascinada a compartir este espacio, este escenario con usted, un doctor que tiene vocación de servicio. Claro, no, o sea, no todo es, no se puede hacer todos los trabajos gratis, pero sí se puede considerar condiciones particulares de los clientes. Adicionalmente, también cuando se tiene un buen abogado, un buen equipo de profesionales, de peritos, pues prácticamente que el éxito podrá estar garantizado. Y allá en ese éxito, pues también estarán esos reconocimientos económicos y también el reconocimiento por una buena atención jurídica. Gracias, doctor Luis Miguel.
por este espacio, por compartir, por habernos abierto su agenda y más que todo su corazón y su conocimiento. Quisiera pedirle muy especialmente que se despida de nuestros amigos y que les mande un saludo para que se mantengan siempre conectados con esta red social y con nuestra comunidad que va a seguirles informando de diferentes temas o asuntos de la justicia y el derecho. No, gracias a todos por escucharnos, gracias doctora por esta conversación tan enriquecedora. Realmente ha sido muy interesante y siempre lo que tenemos que buscar es entregar el conocimiento a los demás, es que los demás conozcan el derecho, es que entiendan pues que ser abogado es ayudar a los demás. Entonces cualquiera de todos nosotros podemos ayudar a los demás. Gracias, doctor Luis Miguel Valenzuela. Gracias a todos los amigos seguidores. Les digo que este programa va a estar colgado en nuestra página de YouTube para que lo puedan ver con posterioridad en diferido. Muchísimas gracias a los que se conectaron en Facebook, en TikTok. Estamos siempre en contacto y seguiré con nuestras transmisiones acostumbradas y también con las noticias y los tips de la justicia y el derecho. ¿Listo? ¡Wow! Felicitaciones, lo ¿Quedó hicieron Sí. muy bien. Una Sí, dinámica así improvisado, maravillosa. sí. ¿Cómo te pareció? ¿Te gustó? Salió Sí. súper bien, no hubo un Sí, no hubo